haciendo una analogía con el átomo, podemos ver esto, que esta molécula va a tener muchos orbitales ubicados a distintos niveles de energía. Y la cuestión era cómo se generaban esos orbitales. Y bueno, se generaban de combinar los que teníamos. Entonces decíamos, partíamos del hecho de que el electrón era una onda. Entonces, cuando yo combinaba los orbitales, yo básicamente lo que es un orbital es una función de onda. Me está diciendo cómo se distribuye la densidad electrónica en el espacio. Eso es lo que me está diciendo. Entonces, por eso yo tengo, ahora uso solo dos, el S, 2S, y uso los P, que son 3, que tienen la misma energía, por eso son degenerados. Y se despliegan en las 3 direcciones del espacio, Y, X y Z. Entonces lo que pasaba yo era combinar 2 átomos de oxígeno con sus orbitales. S, no sé por qué este me salió más grande, son átomos iguales, así que tenía que ser más o menos igual. Entonces combinaba estos orbitales, los que tenía cada átomo, y los de valencia que tiene son los 2S. Yo me planteo los de valencia por simplicidad. ¿Sí? Estos eran los que tenía para combinar cada átomo de oxígeno. ¿Sí? Entonces, si tenemos una configuración, a ver, la quiero terminar, este tipo. Esto negrito son las casitas cuánticas. O sea, yo esto lo puedo dibujar así o poner así. Es lo mismo, son las casitas cuánticas, que yo las pongo con líneas. Por simplicidad nada más, pero podría poner las casitas cuánticas características para la configuración. Entonces se dice que empiezan a combinarse los orbitales, pero cuando se combinan los orbitales para dar orbitales moleculares, se combinan y van a obtener tantos orbitales como orbitales atómicos combino. En total, ¿cuánto tengo para combinar? ¿Cuántos tengo para combinar? ¿Cuántos orbitales atómicos tengo? Tengo 2 átomos de oxígeno. 8. 8. ¿Por qué son 8? Son los 3 del 2P de un oxígeno y el S, y Sí, los mismos, pero del otro átomo. exacto. Entonces voy a tener que generar con la combinación de esos orbitales, en total, 8 orbitales moleculares. Pero no se va a combinar cualquiera con cualquiera. Esta teoría dice, no, se van a combinar aquellos que tengan la misma simetría, o sea, que estén distribuidos la densidad electrónica de la misma manera, por ejemplo, S con S, PZ con PZ. Por ejemplo, PZ, PZ tiene los orbitales P, son orbitales lobulares, que se despliegan en un lóbulo positivo y negativo. Lo mismo los PI, lo mismo los PX, ¿sí? Igual los PX. Entonces, no se combina cualquiera con cualquiera y se combinan de la misma simetría y la misma energía. Entonces, 2S con 2S, 2P con 2P, y dentro de 2P, 2PZ con 2PZ, 2PI con 2PI, 2PX con 2PX, ¿sí? Entonces, voy generando orbitales, pero también dice la teoría que como es una onda, el electrón se considera que es una onda, entonces tiene todos los atributos de un fenómeno ondulatorio. O sea, ¿qué es una onda? Una onda es en este caso vamos a trabajar con ondas electrónicas, ¿sí? Bueno, estas ondas van a tener una representación, o sea, tienen crestas y valles. Crestas y valles, ¿sí? Entonces, cuando se combinan 2 ondas, por ejemplo, el oxígeno A con el oxígeno B, entonces quiere decir que
pueden combinarse de dos maneras, como se combinan todas las ondas. Puede ser que sea constructivo, vamos a cambiar el color, puede ser que sea constructiva la combinación, por lo cual las ondas se suman y se potencian, se potencian, y entonces en ese caso voy a generar un orbital de enlace, un sigma enlazante, supra B, bonding, B, supra B, porque el B, minúscula, indica bonding, enlace. Y puede ser que, como decíamos, las ondas se combinen de otra manera, o sea, se combinen en forma destructiva. O sea, que haya esta combinación es la interferencia de onda, que esta interferencia de onda los ven en todos los fenómenos ondulatorios, o sea, desde las ondas electromagnéticas, desde las ondas sonoras, van a encontrar siempre este fenómeno de interferencia, siempre lo van a encontrar. Acá es más. Y ustedes fíjense que esta es una función ondulatoria que está graficada. Entonces yo puedo plantear acá que la combinación va a ser destructiva. Entonces la onda, en vez de potenciarse, o sea, se destruye. Y en ese caso voy a tener lo que se llama un orbital antienlazante. Voy a tener un orbital antienlazante. Entonces, cada dos orbitales mezclados voy a tener dos, uno de enlace y otro de antienlace. Ese es el caso de una molécula homoatómica, diatómica, homonuclear. Vamos a poner bien aquí, para que no se fijen en otro tipo de moléculas. Molécula es diatómica, o sea, no me voy más de los dos átomos, porque en cuantito aumento los átomos, me aumentan los orbitales, entonces se me complica el diagrama de energía. Diatómica homonuclear. Diatómica homonuclear. Diatómica homo, porque son los mismos átomos, o sea, es muy sencillo cuando es homonuclear, porque al tener los mismos átomos tienen los mismos orbitales y la misma energía. Y acá, entonces yo combinaba, acá la representación del orbital sigma es esta, sigma de enlace, y el sigma de antienlace es cuando las funciones de onda no coinciden en sus signos, en tus crestas y sus ondas. Entonces tengo esto y tengo un plano nodal. Una zona donde la densidad electrónica tiende a cero, ¿sí? Ahora, cuando combino los orbitales, voy a combinar el PZ, 2PZ con 2PZ, ¿sí? 2PI con 2PI y 2PX con 2PX, ¿sí? Entonces, primero voy a combinar PZ. ¿Por qué combino primero el PZ? O sea, va a tener voy a generar un orbital de enlace y un orbital de antienlace. Acá voy a generar un orbital sigma, porque resulta que el orbital PZ está en la zona del eje internuclear. O sea, la molécula de oxígeno es lineal, todas las moléculas diatómicas son lineales. Dos puntos en el espacio, la única manera de ubicarlos es en una línea, ¿sí? Entonces, cuando se combinan los orbitales 2PZ, acá lo voy a hacer, se pueden combinar en forma enlazante, o sea, aquí coinciden los signos, y entonces aquí voy a tener un nodo, y voy a tener un orbital sigma 2PZ de enlace, ¿sí? Siempre el sigma va a tener siempre menos energía, se estabiliza más que el pi, porque la interacción es mucho más fuerte y el solapamiento frontal también. Y acá voy a tener una interacción de antienlace, en el cual las funciones de onda electrónica no coinciden con los signos. Entonces, no hay solapamiento y tengo un orbital 2PZ
con asterisco. Acá me olvidé de poner el sigma S asterisco, ¿no? Asterisco. Entonces ya tengo 4. Me faltan orbitales para completar el diagrama, planteando todas las combinaciones con estos orbitales de valencia, ¿no? ¿Qué orbitales me está faltando combinar? ¿Qué orbitales me están faltando combinar? A ver, díganme. Los PX con los PX y los PI con los PI. ¿Y cómo es la combinación? En el caso de para los enlazantes tiene más energía que es el sigma enlazante, digamos, Bueno, ese. pero hay que representarlo y acá ya va a costar hacerlo porque no hay espacio. Entonces yo voy a tener, por ejemplo, los dos PI del átomo A más PI del átomo B. Entonces yo los combino. Como todas las combinaciones de estos orbitales, como combino 2, voy a generar 2. Voy a generar 2. Y tengo acá los PX que están perpendiculares a estos. Los PX y los PI son perpendiculares entre sí. Eso queda claro, que los PX y PI son perpendiculares o ortogonales, o no sé qué otra manera ustedes utilizan para indicar que estaban a 90 grados entre sí. ¿Qué otro sinónimo utilizaban ustedes? Para Esos decir, dos los usamos. ¿cómo? Esos dos términos usábamos. Ortogonales, perpendiculares, pero había otro término que dijeron la otra vez. La cuestión es que están a 90 grados entre sí. Esos dos orbitales, los PI y los PX, están paralelos, los dos orbitales, PI de uno y el PI del otro, el PX de uno y el PX, están paralelos. Entonces, lo que hacen es interactuar de forma pi, o sea, lateral. Entonces, van a formar, fíjense, van a formar interacciones de enlace. Interacciones de enlace la vamos a poner aquí como si fuera de menor energía. Vamos a hacer un pequeño diagrama acá para esta interacción pi. Entonces, ¿qué va a pasar? Acá voy a tener una interacción de enlace con los orbitales pi. ¿Sí? Voy a tener un nodo, o sea, esta va a ser la dirección I. ¿Sí? Entonces, se solapan con los lóbulos positivos y con los lóbulos negativos. Entonces voy a tener una cuestión así. Ustedes piensen que los átomos de oxígeno están acá. Y ahí se forma un orbital pi según I de enlace, suprabonding, ¿eh? Y un orbital pi, pero en la dirección de X. O sea, acostado está el pi este. ¿Sí? Esto es en la dirección de X. Acá hay un nodo, acá están los oxígenos, ¿sí? Entonces, es como si yo los mirara de costado. Si yo los mirara de costado, acá tengo un átomo de oxígeno, tengo una nube así y otra nube acostada, digamos. Una nube por arriba y otra nube que es perpendicular, así. Una nube así y una nube que viene según I y esta según X. ¿Sí? Entonces este es el orbital πx suprabonding, o sea que son dos. Acá hay dos orbitales de la misma energía, o sea que estos son degenerados. Asimismo, tengo una interacción de antienlace, donde los signos de las funciones de onda no coinciden. Y al no coincidir, no hay solapamiento neto, sino que tengo dos nodos. Acá tenía un nodo, en los dos voy a tener un nodo, y en la interacción, ahora vamos a ver con el otro que está acostado, que está saliendo del plano del pizarrón, de la pizarra, voy a tener otros dos nodos, dos nodos. Hay dos nodos, o sea, planos donde la densidad electrónica tiende a 0. Dos nodos. Y también voy a tener, entonces, también van a ser degenerados. Pi asterisco, pi px asterisco. ¿Sí? Entonces acá, de los 4 que quedaban, me faltan los pi, que tienen indicar ahí dentro del diagrama, para que se complete
el nivel, el diagrama de orbitales moleculares, que básicamente me está generando, cada orbital representa un nivel de energía, así como los orbitales atómicos. Igual, 1s, 2s, 3s, me estaba indicando eso. Niveles de energía. ¿Mm? Ahí está, me estaba indicando eso, niveles de energía. Entonces acá tengo los pi de enlace que son degenerados y acá tengo los pi de antienlace que son degenerados. Entonces, como el átomo que yo a los orbitales 1s, 2s, 3s lo llenaba con electrones y llenaba desde menor a mayor de energía, esto era lo que se llamaba el principio de construcción, ¿sí? Y así yo iba construyendo mi configuración electrónica de un átomo y acá lo que voy a hacer es llenar con electrones y lograr la configuración electrónica de la molécula, ¿sí? Entonces voy a tener toda esta configuración electrónica de la molécula. Sigma 2pz, enlace, voy a tener pi según i de enlace, pi según x de enlace, acá puse uno solo porque no tengo lugar, pero son dos, y acá voy a tener el sigma, no, antes del sigma viene los pi de antienlace. Los pi de antienlace, voy a tener la configuración pi según i de antienlace y pi según x de antienlace. Y acá en el supra, aquí como si fuera potencia, voy a colocar los electrones que tiene cada uno de estos orbitales. Para llenar este diagrama de orbitales moleculares con electrones, sigo los principios que conozco, el de construcción, o sea, de menor orbital, de menor energía del orbital al mayor energía del orbital, que cada orbital se pueden incorporar dos electrones y no más de dos con los espines opuestos. Principio de Pauli. Y cuando tenga orbitales moleculares degenerados, voy a tener que cumplir la regla de Und, que primero coloco electrones con espines paralelos, con un electrón con spin paralelo, y luego cuando queda uno con spin paralelo, cada orbital degenerado, recién ahí los aparejo. ¿Sí? Bueno, a partir de ahí, entonces, ¿cómo lleno con electrones eso? Siguiendo esos principios, ¿no? ¿Cómo voy a colocar los electrones? A ver, díganme. 2 en el sigma supra B de los S, Dos bien. Dos acá, entonces. Ahí ya. ¿Cuántos electrones tengo para ubicar? 12, profe. 12, ¿cierto? 6 y 6. Bueno, aquí ya puse dos. En el de antienlace también otros 2 del Otros mismo. dos. Y bueno, después en el sigma supra B, 2pz y pone Sigma, 2. bien. Acá hay dos. Ya tengo 6 ubicados. Y llena los otros dos, los del... ¿cómo se Degenerado. llama? Uno, entonces Los son pi. 6, 7, 8, 9, 10. Y no me queda completo. Después me quedan más. Y Tengo 10. ponen uno en cada... Uno siguiendo la regla de un electrón en cada orbital. ¿Sí? Entonces, esta cuestión, este diagrama me permitía hacer una serie de inferencias, por ejemplo, plantear el orden de enlace de la molécula. El orden de enlace era una cosa muy importante porque me daba las características de enlace de la molécula, ¿no? Si tenía un enlace simple, doble, e incluso podía ser que en algún caso nos dé un orden de enlace fraccionario, lo cual, por ejemplo, para la teoría de enlace-valencia eso era impensado. El número de enlaces siempre era entero, 1, 2, 3, 4. Acá puede llegar a dar un orden de enlace fraccionario. Ya vamos a ver el caso. Acá, por ejemplo, el orden de enlace, ¿cómo lo sacaba? el número de electrones en orbitales
enlazantes menos los no Bien, enlazantes sobre 2. bien. Entonces me dice usted cuáles son, cómo vamos a calcular. ¿Ves? Dos. Esto es reminiscencia de las teorías anteriores, que siempre un enlace estaba relacionado con dos electrones compartidos. Y entonces acá, ¿cómo calculo? Número de electrones, me olvidé de poner acá, número de electrones en orbitales enlazantes. ¿Cuáles son? Serían los 2 del sigma supra B de los S y los Dos. 6 del, bueno, 2 corresponderían al sigma supra B de los P y los 2 de los pi. Y los dos de los pi, o sea, Serían 8. 2, 4, 6 y 8. 8. Ahora menos número de electrones en orbitales no enlazantes o Serían 4. antienlazantes. 4. 4 son porque tengo dos acá y 2 acá. Son 4 dividido 2 igual a 2. Perfecto. Muy bien. Ahora, yo les pregunto, eso en el caso de la molécula de oxígeno. ¿Qué pasa si la molécula de oxígeno tiene carga eléctrica? Tiene un electrón de más, tiene carga eléctrica. Por ejemplo, el caso del ion peróxido, que tiene esta estructura. En el caso del ion peróxido, ¿cómo yo podría analizar el orden de enlace? Porque va a cambiar. Acá tengo un orden de enlace 2, acá tengo orden de enlace 2 y tengo paramagnetismo, porque tengo dos electrones desapareados. Magnetismo. ¿Sí? En la molécula, por ejemplo, de superóxido superóxido, yo voy a tener el mismo diagrama, 2S, 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 2P, el diagrama es de energía, no se olviden de esto, ¿no? Porque estamos comparando eso, energías. Z, I y X, era, ¿no? PI, PX, PZ. Y acá Z, X, Y. Y acá tenía entonces sigma de enlace, sigma de antienlace, acá tenía sigma S, acá tenía el sigma S asterisco, aquí tenía sigma 2PZ enlazante, y acá tenía el sigma 2PZ antienlazante, y acá tenía los pi enlazantes, y tenía los pi antienlazantes. Yo estoy haciendo a mano alzada, o sea, aproximado, ¿no? Esto no lo hice con regla ni nada de eso. Y entonces, cuando tenía los electrones, como ustedes han visto recién, yo, ¿qué hacía? Yo tenía 6 electrones en cada átomo. 6 electrones en cada átomo. Y yo lograba colocar electrones hasta acá. O sea, aquí eran 2, 2, 2, 2 y 2. Cuando pasa que esta molécula tiene un electrón de más, ese electrón lo voy a colocar acá. ¿Sí? Entonces, lo voy a dibujar más bonito para que se vea bien. Ese electrón de más va a ir colocado ahí. Esto lo vamos a poner. Va a ir colocado acá. Siempre cualquier electrón de más que tenga la molécula lo coloco en la zona de los orbitales moleculares. Entonces acá voy a colocar el electrón que tiene de más y acá puedo calcular mi orden de enlace. ¿Cuánto da este orden de enlace? A ver. 3 medios, profe. Tiene que dar 3 medios, exactamente, porque sigo teniendo 8 electrones en orbitales enlazantes y ahora tengo 5 en antienlazantes. Dividido 2 me da 3 medios. ¿Ven cómo esta teoría prevé que nos den orden de enlaces que son fraccionarios? Y sigue siendo paramagnético, solamente que ahora tengo un solo electrón desapareado. Y antes en la molécula de oxígeno tenía
2 electrones desapareados, pero sigue teniendo propiedades magnéticas. Ahora, por ejemplo, si yo en lugar de esta molécula, quiero analizar el caso del ion peróxido, este era el ion superóxido, ¿qué pasa en el caso del ion superóxido, que tiene 2 cargas negativas? O sea, es un ion de este tipo. Tiene una carga por acá, otra carga por acá. En este caso, en el caso del ion, esto tenemos que poner que son iones, ¿no? Ion peróxido, por ejemplo, en el caso del ion peróxido, ¿cómo sería el caso de el orden de enlace en este caso? 1, profe. Por 1 me decís, ¿por qué? Porque ahora yo tendría 6 electrones no enlazantes y me queda 8 menos 6, 2. Sobre 2 me da 1. Y como dice usted ¿Por qué encima. está bien, pero ¿por qué tendría 6 electrones no enlazantes? Porque el otro que agrego es Desde la otra tendría, carga. claro, tendría el espino opuesto al otro y completamos ahí. Ahí está. Entonces acá el orden de enlace va a ser igual a 8 menos 6 sobre 2 igual a 1. Y este ya es, ¿cómo es? En cuanto a las propiedades magnéticas, Diamagnético. este ya es diamagnético, porque no tiene electrones desapareados, ¿sí? Ese es el principio general de la teoría del orbital molecular aplicada al estudio de moléculas diatómicas homonucleares. Este es el mismo principio que yo voy a aplicar en la teoría de bandas, solamente que ahí no tengo 2 átomos, sino tengo el número de Avogadro de átomos. Entonces voy a tener una combinación, una cantidad de orbitales muy grande. Así como tengo muchos orbitales atómicos combinándose, voy a tener una cantidad de orbitales moleculares también muy grande, ¿sí? Entonces, eso tengo que contemplarlo ahora cuando aplique los principios, porque al fin y al cabo la teoría de banda es un caso particular de la teoría de orbital molecular, y lo voy a aplicar ahora, ¿sí? Y voy a tener un diagrama de orbitales moleculares que ahora van a ser muchísimos orbitales porque tengo muchos átomos para combinar en un metal. ¿Entienden? Muchos. Entonces voy a tener muchos y tan cerca, tan cerca, tan cerca que le vamos a llamar una banda de energía. Pero eso lo vamos a ver mejor en la clase que viene. Profe, ¿Preguntas sobre este tema? ¿puede volver a la anterior hoja? Vamos a la anterior. ¿Esta anterior decís? Sí. Esta. Eh, ¿Vio que hace las ondas ahí cuando es constructiva? A ver, esto lo vamos a escribir acá. Esta es constructiva, se suman las crestas y los valles se suman. Y acá es destructiva. O sea, lo que están diciendo más o menos es, cuando es constructiva, el enlace se refuerza. Y cuando es destructiva, el enlace se debilita. Entonces, por eso es muy importante, por eso es que el orbital de enlace disminuye su energía con respecto a los orbitales atómicos de partida. Y el orbital de antienlace aumenta su energía, porque no está favoreciendo al enlace, sino que está diciendo que lo está debilitando, digamos. ¿Mm? Profe, mi duda es, ¿los dos suceden a la vez o uno solo? Seguramente, por supuesto que sí. Ojo cuando vos decís sucede. Esto es una teoría, un modelo matemático para explicar por qué la molécula de oxígeno tiene 2 electrones desapareados. Un modelo matemático. ¿Mm? Sí, porque si yo supongo No, que tengo para un dos. minutito. Sí, Para poder esto es verdad, esto se comprobó experimentalmente. ¿Por qué? Porque cada uno de esos orbitales moleculares son niveles de energía. Entonces, lo que ocurre muchas veces es que los electrones saltan de un nivel a otro vacío, por ejemplo, de un nivel un nivel de energía, un orbital ocupado, a un orbital vacío. Entonces van midiendo las energías
y se pudo determinar cuál es la energía de cada uno de los niveles en el caso de la molécula de oxígeno, que es una molécula chiquita. Si yo quiero hacer lo mismo con una molécula con 10 átomos, 12 átomos, no sé cuántos átomos, el caso del benceno, la molécula del benceno, tengo 30 y pico de orbitales y tengo que utilizar una computadora. Entonces esto se comprobó. Ahora sí, seguí. Por ejemplo, si yo tengo la molécula de hidrógeno, Sí, ahí es más sencilla todavía. claro, vio que yo tengo, bueno, la zona de probabilidad donde está el electrón son dos esferas, digamos, para cada hidrógeno. O sea, la zona de probabilidad del electrón, decís vos, la probabilidad del electrón, para encontrar el electrón está dado por la función de onda elevada al cuadrado. Esa es la probabilidad, ¿no? Acordate de eso, no es el orbital. El orbital es una representación de cómo se ubica la densidad electrónica en el espacio. No sé por qué me está saliendo ese que la tengo cruzada a la pizarra. A ver si así me sale mejor. En el caso de la molécula de hidrógeno es más simple porque es el hidrógeno tiene un solo orbital. Entonces, cada átomo de hidrógeno, a ver si me sale bien ahora. Nada, bueno. Cada átomo de hidrógeno, cada orbital atómico de cada hidrógeno, de cada átomo de hidrógeno, donde está ubicando su único electrón, es así. 1s. ¿Sí? A ver, sigamos con las preguntas. ¿Hasta ahí estamos bien? Sí, profe. Bien. Ahí yo tengo dos átomos y cada átomo es sencillito porque un átomo de hidrógeno tiene un solo orbital y un solo electrón. El caso de la molécula de oxígeno es más complejo porque tiene orbitales de valencia y también nosotros no hemos mezclado tampoco los orbitales de la capa interna, por ejemplo los 1s, que también los podríamos combinar y al final nos daría el mismo resultado. Por eso yo por simplicidad utilicé los orbitales de valencia. En el caso del hidrógeno la cosa es más simple todavía, porque ahí al tener solo un electrón hay una combinación. Hay una sola combinación de enlace y una sola combinación de antienlace. ¿Sí? Sí, profe. Y cuando hacemos el modelo de lo que sería, digamos, gráfico, que hace la intersección entre las dos esferas. Claro, eso es lo que vos decís, la representación del orbital molecular. Yo lo represento considerando que hay un solapamiento entre dos funciones, una interacción constructiva, porque los signos de las funciones coinciden. Y acá tenemos una interferencia destructiva porque los signos de las funciones de onda no coinciden. Y hay un nodo. Claro, ¿Sí? ahí sale mi duda, profe, porque si usted Sí. plantea lo que dijo recién para el hidrógeno, es Mm. como que queda como una elipse, digamos, entre los dos, porque se hace más grande, digamos, las dos esferas se intersectan en el medio y queda como una Claro, especie de elipse. Pero yo no, acá es como que hay un envolvente porque hay una interacción constructiva. El claro, orbital sigma es un envolvente. claro, y si yo quisiera ver ahí, digamos, los Mm. no enlazantes, no los vería, por eso esa es mi duda, No, digamos. es que acá no hay no enlazante, acá no hay antienlazante, acá hay enlazante. Esto es enlazante. Y esto es antienlazante. O Claro, sea, por eso era mi duda, si es que, bueno, usted dijo que no se dice eso, pero si ocurrían los dos, digamos, o era una es que, probabilidad de que ocurra uno, o que se sumen o se resten, digamos. es que siempre se van a sumar y se van a restar. Siempre. La teoría prevé que siempre va a haber una combinación constructiva y destructiva. Ahora, una vez que yo planteo las combinaciones, después veo cómo están ocupados esos orbitales. Y de Ah, la bien, profe. ocupación de esos orbitales me surgen las propiedades, ¿entendés? Y el hecho de que coincidan justo los máximos y los mínimos de las ondas, ¿eso lo tomamos así? Porque Exacto, podrían estar desfasadas también, ¿no? no coinciden, son máximos, o sea, la cresta y los valles coinciden. Entonces se suman. Cuando las ondas coinciden, se van sumando y se potencian su efecto. Cuando las ondas se restan, el efecto se reduce, o sea, se anula, digamos. ¿Mm?
eso es, como te digo, ese fenómeno ondulatorio de la combinación destructiva o constructiva es lo que se llama interferencia de ondas. Y vos lo vas a ver desde las ondas electromagnéticas, lumínicas, desde las ondas sonoras, desde todo el fenómeno ondulatorio presenta esto, la interferencia. Lo que hace esta teoría es plantear la interferencia considerando el enlace, considerando que cuando es interferencia positiva, porque el electrón tiene esa dualidad, es partícula y es onda, porque se mueve a una velocidad tan grande que se considera una onda. Entonces, al ser una dualidad partícula-onda, lo que yo estoy tomando en esta teoría es el fenómeno desde el punto de vista ondulatorio, no del punto de vista de partículas, sino del punto de vista ondulatorio. Entonces, siempre voy a tener las dos combinaciones son posibles, digamos. Y así yo planteo un diagrama dentro de un marco teórico, o sea, dentro de ese modelo matemático te dice que es así. ¿Cómo lo comprobaron que es así? Esa es la cuestión. Que cuando vos le haces absorber energía a la molécula de hidrógeno, podés hacer saltar este electrón acá. Y han medido esas diferencias de energía, porque los electrones no saltan a cualquier nivel, saltan a este nivel. ¿Entendés? Entonces, al medir esa diferencia de energía, midieron la diferencia de energía entre esta combinación constructiva y la combinación destructiva. ¿Entendés? Cuando analizaron la espectroscopía, por ejemplo, pueden analizar la energía para hacerlo saltar, o sea, la energía de emisión, la energía de absorción para hacerlo saltar, o bien pueden medir la energía de emisión. Esta es absorción de luz, o sea, yo, ¿qué hago? Ilumino la molécula con una determinada lámpara y después veo cuánto disminuyó en energía esa, o sea, le hago absorber una determinada longitud de onda, una determinada intensidad de luz y veo cómo esa intensidad de luz se atenúa, ¿no? Y ahí mido cuánto absorbió. O bien puedo medir la emisión, la vuelta, porque salta y generalmente, como es una situación de poca estabilidad, vuelve. Puedo estudiar la emisión de luz, porque absorbe energía en forma de luz y la emite en forma de luz. Entonces yo puedo hacer esos fenómenos, estudiar el espectro de emisión del hidrógeno o el espectro de absorción, y ahí me doy cuenta que estos dos está bien correcto, que la teoría haya planteado las dos combinaciones de enlace, desde el punto de vista de la combinación de ondas. Entonces ahí es donde se verifica, digamos, que el modelo matemático está casando bien con la realidad, con las experiencias, digamos, que se hacen. Bien, profe, gracias. No sé si hay alguna otra pregunta. A ver. No, ustedes van a estudiar esta teoría nada más que para moléculas, como ya les decía, diatómicas o monucleares, porque cuando son más átomos aumentan mucho el número de orbitales y se nos complica mucho la vida y no es el objetivo de esta materia. Yo lo que tengo que estudiar una teoría de enlace para explicar una propiedad, para eso lo estudio. Las teorías de enlace tienen importancia desde ese punto de vista, para explicar una propiedad. Profe, yo tengo una pregunta. A ver. Pero es con respecto al laboratorio 2. Sí. En la parte del efecto regulador, cuando le agregamos a la solución reguladora un ácido fuerte y una base fuerte, sí. ¿Hay que plantear las ecuaciones? Sí, vos no tenés que calcular nada, a ustedes no se les hace calcular nada, pero tenés que plantear todas las ecuaciones. Todas las ecuaciones tenés que plantear. ¿Qué tipo de solución reguladora tenías? Tenía acetato de sodio
con ácido acético. Bueno. ¿Y esta a qué pH te regula vos? pH ácido. Esta tiene que regular pH ácido. Bien. Entonces, vos acá tenés que plantear todas las ecuaciones que siempre tenés que plantear. ¿No es cierto? Tenés que plantear la disociación de la sal, la del ácido. Profe, Sí. pero en este punto nomás no se tendría que calcular nada, ¿que no? No, vos tenés que analizarlo todo con ecuaciones, con los principios de equilibrio. Y en los demás puntos sí calculamos, No ¿que no? sé qué te piden en los demás puntos, no quiero meter la pata, no me acuerdo. No Ah, sé qué te bueno. piden en los otros puntos. No, sigamos con este, sigamos con este. Y acá vas a tener la hidrólisis del acetato que proviene de la sal. Y después tenés la disociación del agua. Entonces, cuando vos le agregás un ácido, cuando le agregás un ácido fuerte, y tenés también, yo no la voy a deducir, pero ustedes la van a deducir toda la vida, la ecuación de Henderson-Hasselbalch. Profe, eso también quería preguntar, ¿en qué situaciones tenemos que deducir la ecuación? Todas, en En todas. todas, En todas, todas, todas. porque yo sé que, no sé qué problema tienen con los logaritmos, así que aquí salen practicando logaritmos. Bueno, no sé qué problema, pero tienen problema con la ecuación, no sé qué pasa cuando la tienen que deducir, sale para el lado de los tomates, no sé. Bueno, en este caso, si yo analizo, y ahora vamos a analizar con los principios de equilibrio y con las ecuaciones. Si yo agrego un ácido, por ejemplo, un ácido fuerte, ¿no? Supongan, yo voy a analizar un ácido fuerte. Las ecuaciones de equilibrio que yo voy a tener en cuenta para analizar el efecto del agregado van a ser este y este. Entonces, ¿qué pasa cuando yo agrego protones acá? ¿Qué pasa con este equilibrio? ¿Con el primero, profe? Sí. Vos Se te desplaza. tenés que ubicar, vos tenés que analizar qué pasa con las reacciones de equilibrio. Con las reacciones directas como esta, Sí. no ni las mirás, porque el acetato de sodio lo único que hace es, obviamente como es una sal soluble, es dar iones a la solución. Proviene de un ácido débil, se hidroliza. Entonces, ¿qué pasa cuando agregas protones? En la primera el equilibrio se desplaza hacia la izquierda. ¿Hacia dónde? Hacia la izquierda ¿Y qué hay en la izquierda? del ácido acético. La concentración de Los ácido acético. reactivos. Se Los reactivos. desplaza hacia aquí. ¿Por qué pasa eso? Porque cuando vos agregas esto, lo alteras al equilibrio. Claro. ¿Y el equilibrio cómo reacciona? Aumentando los reactivos. ¿Por qué? Por el principio de Lechat El Chatelier que dice que dice que el equilibrio se desplazaría, actúa en sentido contrario a lo que nosotros agregamos. O quitamos. Bueno, acá le está agregando producto. Entonces, al agregar Claro. producto, eso ya desequilibra el sistema y por eso se desplaza hacia los reactivos. Sé más amplio con la explicación, ¿no? Y ahora, ¿qué pasa en el caso del otro equilibrio? En el otro caso, al agregar protones se forma agua con ese equilibrio. ¿Por qué? ¿Por qué se forma agua? ¿Quién se mezcla para formar agua? Los protones con los oxidriles. Estos dan agua. ¿Y entonces cómo reacciona el equilibrio? Ahora estoy sacando producto, no colocando. Si se saca producto, el equilibrio se está desplazando hacia los productos. Hacia los productos, exacto. Entonces, en este caso, en el primer equilibrio, el que aumenta es el ácido acético y baja el acetato. Y acá, en este equilibrio, hace lo mismo, aumenta el ácido acético y baja el acetato. Entonces, si baja el acetato y aumenta el ácido acético, ¿qué va a pasar con el pH? Baja. Va a bajar, aunque sea un poco, pero va a bajar. ¿Cuánto es lo máximo que puede bajar un pH de una solución reguladora para que no pierda su poder regulador? ¿Cuánto es el máximo? 0,1. Sin perder el poder regulador, ¿no? El máximo es una unidad. Cuando ya estamos en un extremo.
Entonces siempre va a variar un poquito en décimas, en centésimas. Supongan, yo regulo un pH 4 y bueno, puede ser que se vaya a 4,02, a 4,04, o en el caso de si es un ácido tendría que bajar. Si es un pH 4, al agregar ácido, tendría que irse a 3,98, ¿sí? A 3,96, supónganse, o a 3,8, pero no más de eso. No podía, si baja hasta 3, ya estamos en el horno, digamos, con el sistema regulador. Ya no nos está funcionando bien. Entonces, siempre son pequeños agregados que me bajan un poquitito, pero me lo mantiene en rangos estrechos al pH. Ahora, ¿qué pasa al revés? Si yo le agrego ahora una base. Le agrego una base. O sea, le agrego oxidrilos. O sea, una fuente de oxidrilo, una base. ¿Qué va a pasar con los equilibrios ahora? Aumentaría la concentración de oxidrilos, por lo tanto, el segundo equilibrio se desplaza hacia los reactivos. El segundo se desplaza hacia los reactivos. O sea, cuando yo le agregue OH acá, y el primero, ¿qué le va a pasar? Los oxidrilos se unen con los protones formando agua, lo que se reducirían los productos. Y entonces el equilibrio se desplazará hacia los productos, tratando de compensar la falta de producto. Bien, entonces eso sí que significa que va a pasar al revés que con el agregado de protones. Este va a aumentar y este va a disminuir. Este va a disminuir y este va a aumentar. Entonces, cuando eso pase, voy a tener el efecto contrario. O sea, el pH va a subir un poco. O sea, si yo regulaba 4, puede subir a 4,04, a 4,06, hasta 4,1. Límite sería que pase de 4 a 5, por ejemplo. Va a variar dentro de rangos estrechos, pequeñas variaciones. Y eso se ve con estos equilibrios. Y a la vez, con esto también se ve que, ¿qué más se ve, por ejemplo, con esto? ¿Por qué regula la solución reguladora? Esa es la pregunta. ¿Por qué regula la solución reguladora? Porque al tener una fuente de, supónganse, esta mezcla que está acá, al tener un ácido que me libera protones, y además un acetato que se hidroliza y me da una hidrólisis alcalina o básica, entonces cualquier agregado que yo haga, o sea, ya sea de protones, de oxidrilos, por ejemplo, de oxidrilos se compensa con esto, de protones se compensa con esto, ¿entienden? Y entonces cualquier agregado yo lo voy anulando, ¿no es cierto? Igual me va a variar un poquito el pH, pero lo voy anulando, porque estos dos equilibrios me reaccionan. Cualquiera de estos dos equilibrios me van a reaccionar para anular cualquier agregado. Aunque va a variar un poquito, pero me lo va a mantener dentro de ciertos rangos. Nunca es que permanece inalterable, sino que varía un poquito dentro de ciertos rangos. Y eso se ve con estos dos equilibrios. Por eso es que yo siempre, para formular un buffer, voy a usar ácidos débiles o bases débiles. Porque su disociación es parcial y me permite operar sobre el equilibrio. Siempre en un marco de agregados pequeños, obviamente. Si yo tengo una solución reguladora y le agrego 1 litro de ácido clorhídrico concentrado, lo destruyo al poder regulador. Por eso les digo, siempre funciona dentro de pequeños agregados, con pequeñas variaciones de pH y viendo cómo reaccionan esos dos equilibrios. Por eso yo no puedo decir que una solución reguladora es un ácido solo, o por ejemplo puede ser una base sola. Siempre son los dos equilibrios trabajando en forma coordinada, digamos. Hay como una
¿cómo es que le dice? Una simbiosis, no sé, son complementarios, me gusta más la palabra esa en química, eso es más de biología. Son complementarios los dos equilibrios, para anular los efectos de los agregados. O reacciona uno o reacciona el otro, pero me lo anula el efecto. No me puede llegar a variar mucho el pH, me varía un poco. No sé si esta es la pregunta, Maximiliano. Sí, profe. Entonces, para ese punto solamente planteo las ecuaciones. No, vos no tenés que calcular nada. A los de industria no les hacemos calcular nada. A los de ingeniería química sí. Bien, Y profe. porque ustedes tienen un montón de temas, ¿no han visto los temas? Tienen como 15 unidades ustedes en el programa. ¿De qué, profe? ¿De química industrial, dice? Claro, en química industrial ustedes ven química general, química inorgánica, química orgánica, química de coordinación, radioquímica, Yo no puedo más ya para dar la materia, yo he pesado la materia. Es con mucho detalle tiene, y hay que darla decentemente, y para ser decente hay que poner todo un poco y ver cómo lo coordinás, cómo lo metés, cómo lo ensamblás. Pero por eso no les hago calcular, porque si no estaríamos hasta mañana viendo cómo vamos a calcular. O sea, se complica un poquito más. Tampoco es tan difícil. No es que los chicos... Ingeniería química tiene una materia más corta. Ellos solo ven química inorgánica y nada más que inorgánica. Solo ven química inorgánica. Entonces es mucho más acotado, se puede profundizar. Se puede ir al hueso ahí. Ah, con razón, profe. Aunque bueno, yo sí, siempre... Aunque la verdad que yo siempre voy al hueso, ¿no? No me gustan las cosas dadas así nomás. Bueno, más preguntas. Profe, ¿hasta qué tema entraría en el parcial? En el primero. Y hasta donde lleguemos. Yo entiendo que el parcial, acuérdense, es el lunes 7 de junio, que va a ser por Zoom, o sea que ya vayan pensando en tener una cámara que funcione y que los enfoque bien a ustedes y a donde están trabajando. Me interesa a ustedes y al papel. Que poder ver el escritorio donde están trabajando ustedes. Es importante eso, un buen micrófono por si tienen que intervenir. El micrófono tiene que funcionar en lo mejor, preferiblemente que, obviamente en un extremo prefiero que funcione la cámara, pero bueno, es importante el micrófono porque se tiene que a veces interactuar. Trato de dar todas las indicaciones para que no nos hagamos mucha interferencia con las voces, pero igual el micrófono tiene que funcionar. Y la cámara tiene que estar en un lugar iluminado, porque ya me ha pasado de tener que decirle 20 veces a una persona que ilumine el lugar, ¿sí? Lo hacemos, a las preguntas se cuelgan, se suben tipo tarea, se suben segundos antes del parcial, tipo tarea, y de ahí la bajan ustedes. Hay dos temas, o sea, se hacen dos grupos, grupo A y grupo B. Por ejemplo, al grupo A le va a tocar hidrógeno, al grupo B le toca oxígeno, al grupo A le toca alcalino, al grupo B le toca alcalinos térreos, al grupo A le va a tocar, no sé hasta dónde llegaremos, boro, al otro le va a tocar aluminio y así. Y de esa manera se puede evaluar todo, digamos, ¿no? Todo. Y ustedes circunscribirse a contestar en forma concisa las preguntas. Y a contestar lo que se les pregunta, no lo que ustedes quieran aclarar, no, lo que se les pregunta. Porque es tiempo de corrección mía y tiempo de examen de ustedes. Que eso no se puede ni desperdiciar ustedes ni yo tampoco. Porque aparte yo tengo que dar la nota en un tiempo récord prácticamente. Porque después el parcial es 1 semana y media después de la recuperación. Entonces yo tengo que dar las notas en tiempo récord. Así que todo eso hay que contemplarlo. El examen dura 3 horas como mucho, porque en realidad no tendría que durar tanto. Yo pedí, creo, 3 horas, son 3 horas nada más. Así que en esas 3 horas hay que terminar el examen, subirlo, escanearlo, subirlo en PDF y convertirlo en PDF y subirlo a la plataforma en el tiempo que está establecido ahí. Ni un minuto más, ni un minuto menos. ¿Profe? Sí. Y con respecto a la monografía, ¿cómo es ese tema? Ah, la monografía, esperen, hasta en junio ya voy a tener todos los temas y se los voy a cargar.
Se los voy a cargar Bien. para que ya si quieren empezar a consultar bibliografía para ir haciéndola. Es muy rigurosa en cuanto a formato, cantidad de hoja, cómo es el desarrollo del tema, todo riguroso, o sea, no te podés salir de nada. O sea, es como nos exigen a nosotros en los congresos, pues nos dicen, bueno, usted tiene que subir el resumen de tales y cuales, cantidad de palabras, cantidad de hoja, todo. Nos llegamos a poner una letra de más, nos rechazan. Bueno, entonces ustedes ya se van adaptando a los formatos. ¿Y ustedes nos asignan los temas o los podemos Claro, emitir? no, yo les asigno porque una vez todavía estaba en virtualidad, ayer fue, el año pasado que ayer, les dije que les podían elegir así un loquero en la videollamada, nunca más. Así que ahora que es una cuestión virtual, les doy yo el tema. Directamente. Salvo que ustedes ya tengan algo que les interese trabajar y me lo dicen antes. Entonces ahí sí ustedes pueden trabajar. Pero si no han elegido tema antes, se los doy yo. Se los doy por riguroso orden del SIU, de la inscripción. Con ese orden. Y hay que hacer la monografía y subirla en tiempo y forma, y es condición de promoción. Y condición de globalidad también, ¿no? No llegan al global si no hacen la monografía. Así que piensen bien eso. Yo en general pienso que se las voy a dar pueden tener las vacaciones de julio como para ir haciendo la monografía, ir acercando. Yo sé que queda horrible lo que digo, pero bueno, es así. Yo también trabajé en vacaciones porque no hay otra manera. No hay otra manera de llegar con los temas, llegar con todo, no hay otra forma. Esta es una carrera pesadita, ¿eh? No es una carrera livianita. Una hermosa carrera, pero pesada. Pesada y requiere mucho de ustedes, así que es así nomás. La monografía los ayuda muchísimo, muchas veces a trabajar algunos temas que han quedado sueltitos, entonces yo les voy haciendo correcciones, o sea, mientras yo estoy de vacaciones, yo tampoco estoy de vacaciones, yo recibo los borradores y los voy corrigiendo y se los voy reenviando. Se los voy corrigiendo yo. Todos los borradores los corrijo, entonces ahí les voy diciendo, te falta esto, te falta el otro, esto está copy pegue, no hay ninguna explicación, ese tipo de cosas yo se los voy indicando. Y hay trabajos lindos, hay trabajos que han hecho que son excelentes, la verdad. Muy lindos trabajos realmente. Bueno, ¿hay alguna otra pregunta? Profe, yo tenía una preguntita respecto de la teoría que dio esta mañana. Sí. Usted decía que los átomos, para que se puedan combinar, tienen que tener un tamaño similar, ¿no? Claro, o sea, más que los átomos en el caso de... Los iones. Sí, no. Claro. En el caso de los compuestos iónicos son iones, y en el caso de la unión metálica son átomos. Sí, o los átomos, los iones, tienen que tener un tamañito, porque lo que pasa es que, vos acordate que es una estructura tridimensional, ahí se van uniendo las esferas y ubicándose en el espacio, ¿no? Y están juntitas. Entonces, cuando los átomos tienen, o los iones, tamaños similares, por ejemplo, en el caso de los metales, los átomos son todos iguales, así que ahí no hay drama. Pero en el caso de los iones, en el compuesto iónico, el catión no debe ser muy diferente, o sea, no puede haber tanta diferencia con el tamaño del anión, siempre el tamaño del anión es más grande. Entonces, si hay mucha diferencia, cuando yo quiero ubicar, empaquetar, digamos, en un espacio, los átomos, ubicarlos a todos, me van a quedar como muchos espacios vacíos. No sé cómo expresarlo a eso. A ver, espérate un minutito. Lo voy a... Profe, y eso, bueno, mi pregunta era, por ejemplo, si se podían combinar el yodo con el litio, por ejemplo, y formar yoduro de litio, en donde el litio tiene un tamaño muy chiquitito. Bueno, ahí es muy grande, digamos. Bueno, ¿qué va a pasar ahí? Esos espacios vacíos se traducirían, digamos, en la fragilidad que pueda tener el compuesto, algo así, ¿o? Claro, se va a saber en qué se va a traducir, en una energía reticular. Si trabajamos en módulo, porque es negativa la energía reticular, en módulo más chica.
sea, va a tener una energía reticular pequeña, o sea, va a ser una estructura cristalina poco estable. La más estable va a ser la del fluoruro de litio, porque el flúor y el catión litio son más parecidos en tamaño. ¿Mm? Y en el caso del yoduro, como vos decías, el yoduro de litio, el yoduro es grande y el litio es chiquito, entonces nos da una estructura cristalina menos estable y por lo tanto va a tener una energía reticular menor. Va a tener una energía reticular menor. Es más, el yoduro de litio, por ejemplo, como el catión, bueno, ahí se complican otros aspectos, ¿no? Pero digamos, dejándolo ahí, va a tener una energía reticular pequeña. Fíjate, yo acá tengo la tabla Z con los radios de los iones y de los átomos. Ahí ya me quedé sin voy a tener que cerrar ¿Estoy compartiendo la planilla o no? ¿La pizarra? No, profe. La pizarra sí. Ah, bueno. Vamos a crear otro blog porque me quedo sin blog. Me quedo sin blog. A ver si este me da una mano. A ver. Bueno, ahí tengo un blogcito. Bueno, supónganse un ejemplo. Ustedes tienen una estructura cúbica, ¿sí? Y las esferas están todas cercanas. Por ejemplo, en el caso del... Profe no está compartiendo nada. Ahora no estoy compartiendo. Bueno, ya comparto. Pasa que hasta que busqué el blog, vamos a ver si ahora sí estamos compartiendo. Supónganse en el caso del fluoruro de litio, ¿sí? Que es cúbica la estructura cristalina. Entonces aquí, ¿qué va a pasar? En los vértices de este cubo van a estar los aniones, y en los centros de las caras van a estar los aniones, ¿sí? Y adentro va a estar el ion litio. Entonces, lo que vamos a tratar siempre de hacer es que estén cercanos, ocupando el menor espacio posible, maximizando la energía de atracción flúor, catión litio, el anión fluoruro y el catión litio, y minimizando la proximidad de los aniones entre sí porque tienen la misma carga. Entonces, en ese arreglo en que las esferas están lo más cercanos posible, eso se llama empaquetamiento. Si hay mucha diferencia de tamaño, si hay una esferita, por ejemplo, así chiquitita, como el caso, a ver, vamos a ver, el caso del ion fluoruro, vamos a ver que necesita acá tengo, fíjense, el anión fluoruro, el flúor, tiene un radio aniónico de 133 picómetros. Un picómetro es igual a 1 por 10 a la menos 12 metros, ¿sí? Y el litio, vamos a ver el litio para el otro lado, tiene un tamaño de, el litio más, radio del catión es 68 picómetros. Entonces, bueno, acá, si bien hay diferencia, no hay tanta diferencia. Si yo me voy al yoduro, como decías vos, el ion yoduro, vamos a ver acá, 220 tiene de radio, 220 picómetros. Entonces, aquí ya hay una diferencia muy grande. Entonces, no va a ser muy estable el yoduro de litio con una estructura cristalina, iónica, y va a tener una energía reticular más pequeñita. Y ahí se va a expresar, digamos, la menor estabilidad de la estructura cristalina, ¿sí? Es como si ustedes ponen naranjas en una caja. ¿Cuándo entran más naranjas? ¿Sí? O sea, no cuando entran más naranjas, ustedes las van ubicando las naranjas y van ocupando el espacio. Van a ver que si ustedes ponen más naranjas, las naranjas se van a ir acomodando para lograr que entren más naranjas y las naranjas cada una va a estar tocándose entre sí. Es más, cuanto más naranjas haya, más cercanas estén, cada naranja va a tener contacto con varias otras naranjas y así. Ahora, supónganse que yo le agrego naranja, pero le agrego, por ejemplo, una fruta chiquitita, qué sé yo, ¿qué puede ser? Una fruta más pequeña que una naranja.
Una uva, profe. Una uva, y bueno, ahí no va a haber un buen espacio, no, voy a querer poner naranja y las uvas se van a ubicar en los espacios vacíos y no va a haber un buen aprovechamiento del espacio. No va a haber un buen aprovechamiento del espacio, porque la naranja es mucho más grande que la uva. Entonces, ahí no va a haber una estructura muy estable, digamos. Y no voy a poder aprovechar todo el espacio, porque siempre me van a quedar más espacios vacíos. Y una estructura cristalina, tanto que sea iónica o metálica, es estable en la medida que sea de alto empaquetamiento, que haya muy buen aprovechamiento del espacio vacío, que haya mínimo espacio vacío, y eso me va a dar una estructura cristalina muy estable. Por eso es que los metales con alto empaquetamiento tienen alto punto de fusión, alta densidad y muy buenas propiedades mecánicas. O sea, yo lo puedo moldear al metal y utilizarlo para varias aplicaciones. El caso por ejemplo, en el caso de los metales con malos empaquetamientos, como el caso de los metales alcalinos, y bueno, son blandos, tienen bajo punto de fusión, baja densidad, los corto con el borde de la espátula, porque no tienen buen empaquetamiento, el empaquetamiento es malo, en general es bastante malo en los metales alcalinos. Y eso tiene mucho que ver con los tamaños también, pero bueno, y también con las características, porque la unión metálica en los metales alcalinos tiene un solo electrón, y ese solo electrón que tiene en el último nivel no alcanza a unir bien a los núcleos, que distinto en el caso del hierro, que en el caso del hierro tiene una configuración, tiene como 4 electrones para disponer ahí y poder unir toda esa masa de núcleos, ¿no? Todo ese grupo de núcleos. Tiene mucho más electrones el hierro que el sodio. Entonces, la unión metálica es más fuerte también, ese es otro aspecto, no solo el empaquetamiento, no son varias cosas. Muchas veces tengo que analizar varias cosas a la vez, no solo los tamaños, sino si la unión metálica, por ejemplo, en el caso de los metales, es fuerte, tiene suficientes electrones, esos móviles, para mantener toda la masa ligante unida, toda la masa de núcleos unida. Eso también lo tengo que analizar. Y fíjense que como producto de esta aplicación de teorías de enlace, para explicar bien cómo están unidos, empiezan a surgir la explicación de todas las propiedades físicas. Explicamos las propiedades físicas. Explicamos por qué el hierro tiene una resistencia mecánica interesante, y mucho más cuando está como acero, que por ejemplo el zinc es un metal que tiene muy mal empaquetamiento, está mal empaquetado, o sea, un empaquetamiento bastante deformado, y el zinc es blando. Por ejemplo, lo corto con una tijera yo el zinc. Entonces, bueno, ahí voy explicando todo ese tipo de cuestiones. El empaquetamiento se puede ver en la bibliografía, qué tipo de empaquetamiento tiene. Cuanto más alto el empaquetamiento, quiere decir que las esferas están todas juntas y una está rodeada por el máximo de las compañeras. Un alto empaquetamiento quiere decir que una esfera está rodeada por otras 12, por ejemplo. Menor empaquetamiento si una esfera está rodeada de 8. Y menor todavía cuando está rodeada de 6. Y mucho menor cuando está rodeada de 4. Esos son todos los empaquetamientos posibles. Y no hay más, ¿no? En la naturaleza no se presentan otros empaquetamientos. Eso ya está estudiado, digamos así. No sé si hay otra pregunta. Profe, y el empaquetamiento no tiene nada que ver con la ubicación en la tabla periódica, ¿no? O sea, sí, pero el zinc, por ejemplo, es un metal de transición y sin embargo... No, el zinc no es de transición, justamente. Ahí está. ¿No? Eso, qué bueno que lo decís, porque el zinc no es un metal de transición, justamente. El zinc no es de transición. Y en general los metales de transición son metales fuertes, como metales con alto empaquetamiento, como el hierro, el cobalto, el níquel, el cromo, el cobre. Todo eso, bueno, el cobre no es de metal de transición tampoco. El manganeso, profe. El manganeso sí. O sea, son todos los metales que tienen. Los de transición son los que tienen capa, el orbital D incompleto. Esos son los metales de transición. Los que tengan el orbital D completo, como el caso del cobre, que eso, bueno, lo vamos a explicar un poco. El zinc está clarito. El zinc tiene orbital D completo. Ese no es de transición.
Y una característica de transición es esto, ¿no? Son metales fuertes de altos empaquetamientos. Por eso siempre son metales de alto punto de fusión. Entonces, la unión metálica es fuerte cuando tiene alto empaquetamiento y electrones suficientes para poder mantener a todos los núcleos unidos, a todos los núcleos atómicos de los metales, del átomo metálico unido. Las dos cosas son importantes para mantener una unión metálica fuerte. Es una unión muy fuerte, muy deslocalizada. Fíjense que yo le aplico esfuerzos de corte y todo, y al metal la unión se vuelve a acomodar perfectamente. No sé, los buenos metales no son, los metales en general, perdón, no son quebradizos. Esa unión es fuerte y se reordena cuando yo le aplico un esfuerzo de corte. Entonces es interesante, por eso es que los metales todavía no se los ha podido reemplazar. Se han creado una cantidad de materiales muy variadas y se siguen creando nuevos materiales, polímeros, híbridos, materiales híbridos, orgánicos, inorgánicos, pero a los metales no los han reemplazado todavía. A los metales no los han reemplazado todavía. Bueno, ¿alguna otra duda? ¿Alguna otra duda, chicos? Profe, a mí me surgió una duda cuando estaba haciendo el laboratorio de hidrógeno, Sí. cuando hacemos reaccionar el metal con hidróxido de sodio, Sí. que ¿Con se qué forma metal? ¿Qué metal? el complejo, digamos, el zinc creo que era en el El zinc laboratorio. tiene que... Ah, sí. ¿Cuál es la duda? ¿Cuál sería el potencial de reducción Bueno, hay que buscarlo. Hay que buscarlo. pero del zinc, el zinc, digamos, aumenta, se oxida, pero no pasa a zinc 2 más, sino que forma un ion complejo. ¿Y Exacto. cuál sería el potencial de reducción, Hay que digamos? Porque buscarlo, tenemos hay que buscarlo, búsquenlo. Yo voy a plantear acá las reacciones y ustedes me lo van a buscar. Pero aparece así como complejo, digamos. Sí, tiene que aparecer como complejo. Por no eso sabía. decía, mucho cuidado, no me pongan zinc 2 más, ¿no? Claro, sí, por eso. Búsquenlo como complejo. No sabía que aparecía así, profe. Sí. Bueno, este de aquí abajo, la reducción del agua, tiene un potencial de reducción estándar de menos 0,83. Habría que buscar este del zinc. ¿Puede ser que sea el potencial de reducción menos 1,2? Menos 1,2. Mándame cómo aparece la reacción en la tabla de potenciales, con una fotito. Ahora se la mando, profe. Profe, ahí se la mandé. Bien, perfecto. Ya te la recibo, te abro acá.
Sí, es esta. Perfecto. Es menos 1,99. Perfecto. Bueno, esto habría que igualarlo, ¿no? Con el método ion-electrón. Y esto eran 2 electrones. Este potencial de reducción es igual a menos 1,199. Bueno, ¿cómo calculamos el delta D, chicos? A ver, díganme. ¿Cómo calculamos? No me digan el valor final, díganme cómo lo calculan. El potencial de reducción de la especie que se reduce menos el potencial de reducción de la que se oxida. Menos 1,199. Y esto es voltios. ¿Y eso cuánto da? ¿0,37? 0,37. 37 positivo, ¿no? Mayor que 0. Sí. Voltios. Volt. Volt, perfecto. Bueno, ese es el que tiene que tomar ahí. Pero no vayan a tomar ese sin igual a sin que pasa sin 2 más que 0,76 porque no va. Porque no es el sin 2 más, es un complejo. Van a meter la pata ahí, ¿no? Porque llegan a tomar el otro y le va a dar negativo. Esa es otra cuestión. Llegan a tomar, por ejemplo, que eso es un error muy frecuente, ¿no? Toman esta es mi reacción. Y entonces, ¿cuál es el problema de esta hemirreacción? Que el potencial de reducción de esto es una oxidación, ¿no? Pero el potencial de reducción va a ser menos 0,76 voltios. Entonces, cuando yo saque el delta D acá, me va a dar menos 0,83 voltios, menos 0,76, y esto me va a dar menor que 0. Así que acá esto no va. No va. Ese es un error, pero ay, cuántos años de corregir. Montones de años. Montones de años de corregir. Acá está. ¿Alguna otra pregunta, chicos? ¿Alguna otra preguntita o ya están? Profe, yo tengo una duda. A ver, Con cuénteme. respecto al laboratorio de soluciones reguladoras, Sí. en el cuestionario dice, compare los dos valores experimentales de la constante de disociación calculada con el valor tabulado. ¿Cuál de las dos soluciones permite calcular un pH más exacto para el cálculo de la constante de disociación? Esa me parece que no sé si van a poder contestarla, porque no hay, creo que en el video no hacen comparación, ¿o sí? Silvia, ayúdame un poquitito con el video. ¿Qué en el video están haciendo esa, calculan miden el pH? Se lo mide con papel, pero no se hace comparaciones. Ah, no, pero se mide el ácido acético por un lado, sí. Y después el acetato de sodio y el ácido acético. Sí. Bueno, entonces sí podés hacerlo. Lo que se hace en el PAP aquí es ahora, menos mal que está Silvia. Aquí vamos a borrar. Ahí está. Acá lo que hay ahí es esto, mira. Tienen una solución de ácido acético en un tubito, ¿sí? Y le agregan agua
Bueno, obviamente es una solución. Entonces tengo esto. Y acá se mide un pH. Hay un pH medido. ¿Sí? Con este pH medido, vos sacás la concentración de iones hidróneo. Y después hacen la mezcla de ácido acético y acetato de sodio. Hacen esta mezcla en otro tubo, ¿sí? Y creo que, no sé si es tubo, perdón, ahora estoy hablando macana de tubo, sino la placa de toque es, pero, perdón. Lo que hacen es utilizar, ahora vamos a hacer el dibujito bien. Utilizan una placa de toque que es como una especie no de lámina, pero de placa así de porcelana que tiene unas hendeduras acá, ¿sí? Y ahí se le agrega una gota de esto, una gota, y se le mide el pH con papel indicador, ¿Mm? Y acá con esta hacen lo mismo. Toman una gota de ácido acético y una gota de acetato de sodio. Una gota son, ¿no? Aquí sería una gota y otra gota. Entonces hacen una mezcla ahí de las dos. Entonces cuando mezclan, ahí tenés vos un buffer. Entonces medís con papel indicador el pH. No va a dar el mismo pH, no puede dar el mismo pH. Aunque todos tienen la misma concentración, no me acuerdo si era 0,1 molar o 0,5 molar, eso, fíjense, todas las soluciones tienen la misma concentración. Y hay un pH medido, ¿sí? Este pH medido se traduce en una concentración de iones hidróneo, ¿sí? Entonces lo que se hace acá es lo que se hace para un ácido débil, lo que es tomar el K-A, que tiene una expresión es acetato, concentración de iones hidróneo, sobre concentración de ácido acético, ¿sí? Entonces lo que se hace acá es, como conozco la concentración de protones, y le aplico balance de masa y balance de carga, entonces en el balance de masa sé que tengo esto. Creo que es 0,1 molar, 0,1 molar, ¿sí? Y acá en el balance de carga, yo sé que acetato más oxidrilos, hago todo lo que necesito hacer para analizar un ácido débil, y como es ácido, esto se desprecia, entonces acetato es igual a iones hidróneo, ¿sí? Y a su vez, el ácido acético, la concentración de ácido acético es 0,1 molar menos la concentración de acetato. Pero como K-A sobre 0,1 molar es menor que 10 a la menos 3, yo lo desprecio. Entonces directamente el K-A lo calculo con la concentración de protones que conozco al cuadrado sobre 0,1 molar directamente. Y ahí calculo mi K-A. Este es mi K-A con el ácido acético. Y luego, cuando tengo el acetato, esto lo vamos a borrar. Cuando tengo el acetato de sodio, hago toda la parafernalia para hacer el tratamiento de una solución reguladora. Yo tengo una solución acuosa, creo que también es 0,1 molar. 0,1 molar y 0,1 molar. Entonces, bueno, hago todo el tratamiento, o sea, que hice para la solución reguladora, porque esta mezcla me da un par regulador. Esto va a tener un caso A. ¿Profe? Sí. Profe, disculpe, en los videos de la experiencia, no aparece la medición del pH del ácido solito, solamente aparece la de la sal y directamente pasa a la solución reguladora. O sea que no aparece la medición del ácido acético, Silvia. Silvia, ¿me estás escuchando? No, la verdad no me acuerdo, ya hace como un año que lo hice. Tendría que volver a verlo. Porque como hice varios videos el mismo día,
puede ser que el ácido lo haya medido para otra situación, pero yo recuerdo que sí lo había medido. Pero tendría que volver a verlo al video. Bueno, yo igual se los explico, después lo veo. Entonces, el acetato de sodio te va a dar lo que te da siempre, la disociación. El acetato se hidroliza, como saben ustedes, y entonces acá lo que ocurre en este caso, tengo el agua, ¿sí? Tengo los balances famosos, que en este caso es acetato más ácido acético igual. Vamos a ver, la concentración de sodio es igual a la concentración de la sal, igual a 0,1 molar, porque la sal se disocia completa. 0,1 molar me da 0,1 molar y 0,1 molar, ¿sí? Y en el balance de carga, yo sabía que en el caso de la solución reguladora, yo desprecio oxidrilo e hidronios. Más sodio. Entonces yo desprecio esto por solución reguladora. Y entonces de acá me sale que el acetato es igual a sodio y al igual a la concentración de la sal igual a 0,1 molar. Entonces, esto acá, el ácido acetato, esto es 0,1 molar más 0,1 molar, porque es la concentración de la sal más el ácido. Entonces, cuando yo aplico el K-A acá, yo ya tengo todo, porque tengo acetato, que es de la concentración de la sal. Ácido acético, el que mezclé. Y este el que medí. Y calculo mi K-A. ¿Sí? Entonces, ahí después las comparo. ¿Cuál es la que más se acerca al valor experimental, digamos, al valor tabulado? Porque estas son constantes calculadas experimentalmente. Habría que fijarse cómo fue la medición. Yo voy a tratar de ver el video y les contesto. Si tienen que contestar esa parte o no. Profe, acabo de verlo, no está esa parte. Ah, ¿no está esa parte? No, o sea, no mide la del ácido solo. Bueno. Profe, entonces, ¿lo hacemos o no lo hacemos a ese punto? Yo lo miro, el video completo. Lo vuelvo a ver. Cuando lo vuelva a ver, yo les digo. Ustedes tienen hasta cuándo, hasta mañana, hasta la noche para subir el archivo digital del informe. Sí, hasta mañana. Así que dejen que lo vea yo y después les digo. Yo no me acordaba, pasa tanto el tiempo que no me acuerdo. No sé si tienen otra preguntita más. Ahí está. Profe. Sí. Yo tengo una duda también sobre este laboratorio. Sí. Es cómo plantear la reacción en la segunda parte que se mezcla la solución reguladora cuando se le agrega ácido sulfúrico. Ahí se le agrega, ahí está, ácido sulfúrico diluido. Sí. ¿Y qué es lo que pasa? Yo les expliqué ya. ¿Dónde está? Ah, miren, acá tengo varias cosas. No. Cuando le agrego ácido sulfúrico diluido, acá yo se lo expliqué ya. Pasa que recién me quedé sin... A ver... Yo creo que está en otra carpeta. Está en otra, sí. Está en otra, pero no me acuerdo cuál. ¿Será en esta? A ver... Pero es que doy tantas materias que ya... Lo que tenés que... Ahí no tenés que calcular nada, ¿no? Simplemente explicar el resultado. Explicar el resultado. Explicar que el pH, ¿qué le pasa según los datos que vos tenés? Ahí está. Explicar el resultado nada más. O sea, es lo que yo les decía. ¿Qué buffer tenías ahí?
¿Qué buffer tenés ahí? A ver. Tengo un buffer que está formado por la mezcla de ácido acético y acetato de sodio, que es lo que estamos viendo recién. Bueno, es lo que yo le expliqué a Maximiliano al principio. Cuando vos tenías la mezcla esta, ¿qué es lo que pasaba? Vos tenés que analizar los equilibrios. Nadie te pide cálculos. No hagas cálculos porque no te los pedimos. No tiene ningún sentido, no se les pide cálculos a ustedes. Es que analicen los equilibrios. Supónganse acá, el acetato de sodio se disocia completo. Después teníamos la hidrólisis del acetato, que nos da esto, más oxidrilos. Y 2 de agua. Entonces, ¿qué pH mediste vos antes y después? ¿Qué valor de pH tenés medido antes y después? ¿Qué valores tenés? Porque ahí para poder interpretar los valores, ¿no? Ahí estoy buscando el experimento. Fíjate así, para poder tener valores, como para poder analizar. La concentración de la sal y la del ácido del buffer es igual a 0,5. Sí, pero eso no nos afecta ahora porque no vamos a hacer cálculo. Tenemos que analizar qué pasa cuando yo le agrego el ácido. Por ejemplo, el ácido sulfúrico, ¿qué es lo que nos está dando? Supongamos en forma simplificada, vamos a considerar que se disocia completo. Nos está dando protones a esto. ¿Y cómo influyen los equilibrios estos? Tienen que analizar qué pasa con esos equilibrios. Y qué pH tenían antes de agregar el ácido y después. Antes de agregar el ácido, tenía un pH de... Bueno, yo lo calculé, ese pH. Pero no está medido, no lo miden en el video. Sí, pero como pedía que le hagamos una comparación. No. Por eso te estoy diciendo, no calcules, no estamos analizando cálculos. ¿Qué pH midió la profesora de la mezcla esta? Se ve un color más o menos como 4, pH 4. pH 4. Bueno, ¿y qué pasa cuando le agregamos el ácido? ¿A qué pH pasa? Se hacía 2, ahí más o menos viene el color, yo no tengo una buena definición, entonces yo vi un pH 2 más o menos. No, 2 no, ya sonamos, ya se acabó la solución regulada. No puede ser 2. Si le agregaban una gota de ácido sulfúrico. Entre 3 y 4. No puede ser 2. Si es 2 ya se acabó, no estamos hablando de una solución reguladora. Sí, debe ser entre 3 y 4, no veo bien. Entre 3 y 4, bueno, eso puede ser más, tiene que ser un poco menor. Cuando yo le agrego los protones, decime qué pasa con estos equilibrios. El primero se desplazaría hacia los reactivos. Porque exactamente, el primero se va, ¿por qué? Porque estoy agregando más protones. Estoy agregando más protones. Y entonces, al desplazarse hacia allá, lo que estoy agregando, como les decía, esto va a aumentar y esto va a disminuir, ¿sí? Y a en este caso, en este equilibrio, en este otro equilibrio de la hidrólisis del acetato, ¿qué va a pasar con el chico que me preguntó? Contestame, ¿sabés? Porque vos sos el que está preguntando. ¿Qué pasa con esos equilibrios cuando agregamos protones? Bueno, como se agregaron protones, bueno, el primero se desplaza hacia la izquierda y como se produce agua, el segundo equilibrio. Claro, pues se mezcla con oxidrilo. Sí, se desplazaría hacia la derecha. Hacia la derecha. Entonces, este desplazamiento hacia la derecha te está indicando entonces que este va a aumentar y esta concentración va a bajar. Entonces, tiene que ser un poco menor que pH 4. Si el pH 4 inicial del buffer, de la mezcla, de este par regulador, al agregar el ácido tiene que ser menor, y eso es lógico, pero no mucho menor, pues llega a ser 2, olvídate, ya no hay buffer. Tiene que ser menor que 4. El pH ahora va a ser menor que 4.
Porque además no se agrega mucho, se agrega una gota y nada más. Yo tengo creo que 1 mililitro y 1 mililitro que mezcle estos dos, mido el pH, me dará 4. Cuando yo le agrego una gota, que es poca cantidad realmente sobre el volumen total, y entonces el pH varía, baja un poquito, pero no mucho. Ahora, si yo tengo agua, yo te pregunto, ¿qué pasa cuando le agregas ácido al agua? Porque ahí le agregan al buffer y al agua. ¿Cómo calculas el pH ahí? ¿Cómo te sale el pH, mejor dicho? Cuando solamente le agrega el agua diluida. Claro, no, agua, bueno, si es diluida, no. Sí, perdón, el agua destilada. Es agua agua, destilada. ¿no? Si le agrego una gota de ácido, ¿qué pH da? Se veía un color para un pH, uno dice ya se veía un pH muy... Sí, pero no tenés que fijarte el color, sino fíjate en la tabla de pH, porque la ruedita de pH tiene colores, pero tiene números también. Fíjate en el número. El color, ¿a qué número corresponde? Por eso era viendo el color, me acuerdo que era vi un pH 1. Bueno, entonces ahí fíjate que la variación es loca, ¿no? Ahí es muy grande la variación. Si yo tengo agua solamente, agua, nada más, no tengo ningún sistema regulador, le agrego una gota de ácido, porque el agua pura, el agua destilada, ¿qué pH tiene? El agua destilada, pura. 7. 7. Este tiene que tener pH 7. Si yo, cuando le agregué al agua destilada, una gota de ácido, igual que en el caso anterior, pero antes tenía un par regulador, una gota de ácido sulfúrico diluido, se me va el pH a 1. Fíjate lo que es la variación, es brutal la variación. Acá será menor que 4, qué sé yo, andará en 3, 3,5, no sé. Por eso te digo, fíjate en el número, no solo en el color. En el número. Porque el color estamos muertos con el color, hasta que enganchemos exactamente el matiz del color, porque para colmo el rojo es ácido. Y después va cambiando de rojo a verde en el pH 7. Entonces estamos muertos con los colores. Fíjate en el número, ¿qué dice la escala de pH? Color y número. Si no estamos muertos, como te digo, no nos va a servir de nada con los colores. Aparte depende de la apreciación de cada ojo, es diferente. Si no nos pone de acuerdo nunca cuál es el pH. Yo lo voy a volver a ver al video y voy a ver si se le puede sacar alguna foto, no sé. Ya me voy a fijar. Sí. Yo en el informe a los pH lo dejé expresado en un rango porque tampoco no puedo apreciar muy bien. Entonces, ¿pero no aprecias el número que está? No, o sea, el contraste. Por eso entre un número y otro lo dejé, por ejemplo. ¿Y qué número y otro estás informando, Klein? Por ejemplo, digo que se encuentra en un rango de entre 4 y 5 el pH de la solución buffer y así. Pero si es 4 a 5, quiere decir que cuando le agregas el ácido aumenta el pH en lugar de disminuir. Claro, sí, pero es Tené que lo cuidado que pasa es que no varía mucho, entonces como no se aprecia pero que hay un ojo, cambio drástico. está bien, es bueno que no varíe mucho, pero ojo, si vos le agregás un ácido, el pH tiene que bajar, aunque sea un poco. Si vos me decís que va hasta 5, sonaste, no le agregaste ácido. Ahora, si vos me decís que le has agregado hidróxido de sodio, una gotita de hidróxido de sodio, sí puede ser que el pH vaya más arriba de 4, que sea 4 y pico, por ejemplo. En el peor de los casos, 5. ¿Entendés lo que te digo? Tenés cuidado con ese rango que hablas, porque si vos me decís de 4 a 5, no le agregó ácido, le agregó base, hidróxido de sodio. Y si va de 4 a 3, que le han agregado ácido. Por lo menos dentro de esos rangos, pero dentro de los rangos lógicos, por favor, ¿no? Porque si no, vamos a decir cualquier barbarazo ahí. Y podríamos poner el promedio, por ejemplo, si decimos que el pH está entre 4 y 5, podríamos poner... Sí, más o menos. No juegue con promedio, digan el rango, entre 4, pero si agregó base, puede ser que aumente de 4 a 5. Si agregó ácido, tiene que disminuir de 4 hasta 3, por ejemplo, dentro de ese rango.
Pero rango, diga, no se juegue con los promedios, que me parece que ya esa es otra cosa que no es muy arriesgado eso, ¿no? Para decirlo así con tanta soltura, ¿no? Bueno, profe. Plantee los rangos, pero no haga macana, ¿no? Porque cuando le agregue hidróxido de sodio, el rango tiene que ser para arriba de 4. Y si es ácido, para abajo de 4. Eso que quede bien claro, ¿no? Profe, entonces no es necesario que hagamos los cálculos de los pH después. No, les acabo de decir, pasa que usted entró tarde. Yo le dije, sí, no, analice los no, y aparte acá se termina, acá falta, ¿no? Y acá, por ejemplo, aquí ve usted que esto aumenta, aquí en este caso, le agrego un ácido, este equilibrio reacciona, se desplaza hacia los reactivos y este disminuye y este aumenta. Y acá, en este caso, pasa al revés. Como los protones se mezclan con el agua, entonces, y aparte estos equilibrios les sirve, por ejemplo, esta hidrólisis, les sirve para neutralizar todos los protones que se agregan, para evitar que suban, que baje mucho el pH. Y luego, con la ecuación de Henderson previamente deducida, la coloca previamente deducida, ni o le ocurra colocarla sin deducir, coloca P sub A más el logaritmo de la concentración del acetato, que es lo mismo que la sal, sobre la concentración del ácido. Entonces, si esto baja y esto sube, el pH tiene que bajar un poco, o sea que estará entre rangos de 4 a 3. No tiene que calcular nada. Analice los equilibrios, aplique el principio de Le Chatelier y analice la ecuación de Henderson-Hasselbalch. Si esto ocurre, el pH del buffer, que en un momento era 4, tiene que ser un poco menor. Nada más, no haga cálculo, no se ponga no se complique con eso, simplemente haga análisis de equilibrios. Bueno, profe, gracias. Escúchenme, ¿qué cálculo vamos a hacer si ni siquiera pueden precisar qué valor de pH tenemos? Los cálculos van a salir para los tomates. Escúchenme, si me están diciendo que me informan el pH dentro de un rango, imagínense qué valor de concentración de protones voy a poner yo ahí. Cualquier barbaridad será. O sea, no conviene que hagan cálculos. Porque aparte, si ustedes no saben hacer los cálculos, porque no se los enseñé, cuando agregan un ácido, tienen que hacer una modificación en el balance de masa y carga. Así que no hagan macanas porque no saben hacerlo al cálculo. Cuando uno agrega un ácido de una determinada concentración, tienen que hacer una corrección del balance de masa y carga, que no se los enseñé, así que ni se les ocurra que lo hacerlo. Sí se los enseño a los de ingeniería química, por ejemplo. Y hacemos ejemplos y todo en teoría, pero a ustedes no. Así que yo no les puedo pedir lo que no les enseñé. Bueno, creo que ya quedó claro, no creo que haya que aclarar más. Me parece que es suficientemente claro. Es más simple todavía para ustedes. Porque solamente tienen que hacer análisis de equilibrio, nada más. Y este mismo análisis lo hacen para el agregado de la base. ¿Mm? Y después ustedes dicen, bueno, el pH bajó un poco y anda por acá, por allá. Pero lógico, ¿no? Que baje un poquito dentro de determinados rangos, que suba un poquito dentro de determinados rangos. Para que no digamos ninguna barbaridad. Bueno. ¿Alguna otra duda? Pues ya con eso estamos. ¿Alguna otra dudita? ¿Alguna otra?
Bueno, todos estos problemas son porque no podemos hacer para los laboratorios, lamentablemente. Ese es un drama que tenemos acá. Por eso es que no podemos ver bien todo lo que pasa. Es un drama, estamos haciendo un esfuerzo, digamos, porque no podemos verificar bien lo que está pasando. Bueno, yo creo que ya si no tienen más nada para consultar, podemos cerrar la clase de consulta. ¿Están de acuerdo o hay alguien más para consultar? ¿No hay más para consultar? Por mi parte no, profe. Bueno, entonces desconectate, no hay ningún problema. ¿Y el resto? Chao, profe, hasta luego. Chao, suerte. ¿El resto tiene algo más para consultar? Por mi parte tampoco, profe. Gracias. Bueno, vayan desconectándose los que no tienen más para consultar. Adiós, profe. Hasta luego. Hasta luego. Profe, una pregunta rápida. A ver. Usted dijo que el litio reaccionaba con el nitrógeno del aire, ¿puede ser? Sí, ¿Cómo lo conservamos en el laboratorio? Exacto, no, en el laboratorio no lo hacemos, pero en el litio justamente es el único que reacciona con nitrógeno. El nitrógeno del aire es muy, muy poco reactivo porque tiene un triple enlace la molécula de nitrógeno. El nitrógeno con el nitrógeno están unidos por triple enlace y es el único que reacciona con nitrógeno del aire. Y el litio, como tiene semejanza diagonal con el magnesio, yo se lo muestro acá. Si usted, fíjese acá, vamos a borrar página, el litio en la tabla aparece grupo 1A y grupo 2A. Entonces acá yo tengo litio, sodio, potasio, rubidio, cesio, ¿sí? Y acá voy a tener berilio, magnesio, calcio. ¿Cómo varía el potencial de ionización y el radio ahí? ¿Cómo varía el potencial de ionización y el radio? Esas son propiedades periódicas, ¿no? ¿Cómo varían en la tabla? Cuénteme. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Cómo varían, Santiago? Perdón, profe, estaba con un temita, no podía contestar. Sí, contame, ¿cómo varía? La energía de ionización me preguntó. El potencial de ionización y el radio atómico. Y radio atómico, ¿cómo varían? El radio atómico aumenta hacia la izquierda con respecto a un periodo y aumenta hacia abajo. No. El radio atómico disminuye así en un periodo. O sea, el litio y el berilio están en el mismo nivel, en el segundo nivel. O sea, el litio y el berilio difieren solamente en un electrón, que se llama electrón diferencial, pero el nivel es el mismo. Entonces, por lo tanto, cuando paso del litio al berilio,
Cuando paso el litio al berilio, no cambia el nivel, pero sí aumenta la Z efectiva. O sea, la Z efectiva, que era igual a la carga nuclear, Z, menos la constante de apantallamiento. Ahí disminuye. Y el radio atómico, no voy a ahondar ahora, aumenta así. O sea que cuando yo me muevo del litio al berilio, el radio, ¿qué le pasa? Disminuye. Y cuando me muevo del litio al sodio, el radio aumenta, ¿sí? Entonces, cuando yo me muevo así, entonces me muevo así y disminuye, pero después aumenta y vuelve a disminuir. Entonces, el litio y el magnesio tienen radios parecidos y potenciales de ionización parecidos. Por eso el litio y el magnesio, los dos van a ser los dos únicos elementos que van a reaccionar con el nitrógeno del aire. O sea, la semejanza diagonal está. Por ejemplo, acá yo tengo un radio iónico de 68 picómetros y acá de 66 picómetros. Muy parecidas tienen las propiedades periódicas. Entonces, los dos van a reaccionar con el nitrógeno del aire. Y me van a dar nitruro de litio, y acá, perdón, estoy hablando macana, esto es nitrógeno. Ay, a poner bien acá que estaba mal escrito, lo he vuelto a repetir a la misma reacción. Acá es magnesio más, esto es litio 0, magnesio 0. Con nitrógeno me va a dar el nitruro de magnesio, ¿sí? Entonces, esto es así. Y esto es un sólido, es un compuesto iónico. Nitruro de litio, se llama este. Litio, y este nitruro de magnesio. Pero de los metales alcalinos, el único que forma nitruro es el litio. Ese es un comportamiento diferencial. Ya voy a tener que insistir un poco con las propiedades periódicas porque estamos flojos con eso, ¿no? Estamos flojitos con eso. Porque ustedes tienen que ir analizando la variación, no se tienen que aprender de memoria nada, ¿no? Simplemente saber la definición y ver cómo varían en la tabla. Cómo van variando, justificando la variación, por supuesto. Eso es lo que tienen que hacer. Las propiedades periódicas las tienen que saber. Teóricamente las tendrían que saber ya. Tendrían que saberlas de química general. Pero no las saben, esa es la verdad. No las saben. Son muchos temas, profe. Y son muchos temas, sí. Y bueno, pero todos importan, ese es el problema. Porque todos van a tener relación acá. Así que yo les voy diciendo que eso lo tienen que ir trabajando. Bien, profe. Nos vemos el miércoles. Chao. Bueno, entonces desconéctense todos ya. Nos podemos despedir. Son las 16. Nos vemos el miércoles. Hasta luego, profe. Insistí con propiedades periódicas.